Aquí con otro cara y seca de la información, ya saben, mi nombre es Omar López y hoy vamos a hablar de educación. Tiempos donde hay discusiones nuevamente con el tema paritario, con las condiciones de la enseñanza, de la educación, tantos compromisos por parte del gobierno porteño con respecto de las escuelas, escuelas nuevas, escuelas que no se han hecho, escuelas que se han derrumbado. De milagro no hubo accidentes fatales en estos últimos días. Por supuesto, accidentes por falta de mantenimiento con compañeras y compañeros docentes muertos. Yo diría, es como un crimen, como un asesinato, porque había muchas denuncias para que sean reparadas las condiciones del edificio, no se tuvieron en cuenta y después tuvimos la fatalidad. ¿Cómo se llama eso? ¿Es un crimen? ¿Cómo se lo llama? Bueno, lo concreto es de la educación. Hablar de educación en un país como el nuestro, donde lo que hace el Estado es emigrar de su responsabilidad para garantizar la educación. Y también de la educación técnica, porque va de la mano con una nación que quiere crecer. Cuando el neoliberalismo ataca esa política de crecimiento, uno de los primeros que perjudica es a la educación técnica. Con nosotros, por todo esto, está Luis Amores. Luis Amores es un hombre de una vastísima experiencia, es un ex director de escuelas. La primera pregunta, a modo, ya que estamos saludándolo a Luis, es, ¿cómo te va, Luis? Bien. ¿Qué es un director de escuelas? ¿Cuál es la función de un director de escuelas? Está desdibujada totalmente. Ajá. A ver, son varias cosas. Por un lado, yo creo que en muchas de las partes del Estado te pone un reglamento que para que una escuela funcione de tantos alumnos tiene que haber tantos secretarios, tantos directores. Sí, señor. Y después te va poniendo una cantidad de cargas con lo cual tenés que pasar gente que estaba para una función, por ejemplo, ayudante de laboratorio, a hacer trabajos de secretaría para que la gente cobre. ¿Está? Pequeño problema. Entonces se desdibuja un montón de cosas y se desdibuja la función del director. Que tendría que ser un director que tendría que tener claro pedagógicamente para dónde ir. Y termina cubierto de papeles. A ver, todo esto dentro de un marco más grande. Yo fui haciendo a lo largo de mucho tiempo varias experiencias pedagógicas. Quiero hacer todo lo breve que puedo, me cuesta. A ver, en la Edad Media, lo que el maestro hacía era brindar información porque tenía acceso al libro, que era manuscrito. De ahí pasamos al libro impreso y hoy pasamos a un sistema con el cual en 30 segundos tenemos la información del mundo acerca de mesa. ¿Está? Entonces, hoy el docente tiene que estar preparado para trabajar no brindando información. Tiene que pasar de un rol a otro rol. En ese rol, en donde ya no tiene que brindar información porque la información la consigue, podemos avanzar mucho sobre la sabiduría. Lo que habría que preguntarse es si a los intereses les conviene que los chicos sean sabios. Claro. Porque no veo que se avance y todos los intentos que hicimos, todo el esfuerzo que hicimos en ese sentido, quedaron en que era mejor darle un libro de texto o darle un formulario para que llenen. Ese es mi concepto para englobar una serie de cosas. Dentro de eso se va a ver, es más fácil discutir un empleo, discutir un sueldo, que discutir la esencia de la educación. Y para avanzar sobre eso, yo en uno de los cursos que había hecho para profesores, planteé un sistema para ver que fuéramos avanzando en esto. Entonces, como el tiempo que tenía era muy corto, terminé haciendo una presentación. Entonces uno de los profesores me dice, pero vos estás usando el antimétodo de lo que vos proponés. Es verdad. O sea, los nuevos métodos hay que vivirlos y no pueden darse en un curso de 2 días, 3 días. Yo creo que se tiene que avanzar en la Argentina sobre el año sabático o los 6 meses sabáticos o lo que sea. El presupuesto de educación tiene que ser reestudiado en todos los sentidos. No hay una sola escuela que esté en condiciones perfectas de funcionamiento. Yo recorrí más que todo las de Tigre. No tanto todo. Y sí, parte de la provincia sí recorrí. Pero vos ves
que hay huecos por todos lados y huecos peligrosos. Luis Amores, ¿qué diferencia hay entre instruir, dar conocimiento y dar educación? Lo que yo te estoy planteando es una filosofía de vida, o sea, aprender. Hay algunos libritos ahí que te tratan la cuestión de nuestro sistema educativo, también fue ver por segmentos y avances, entonces veía suma, después veías multiplicación, pero lo veías separados. Cuando vos vas a la vida, tenés todo junto. Todo junto. Entonces vos podés trabajar sobre resolver problemas. Y resolver problemas, ¿ahora qué me hace falta? Y saber de biología. Yo creo que ahí entramos en el saber, entramos en el conocimiento profundo. Por ahí podríamos decir en el conocimiento ampliado, según qué filosofía estemos hablando. Sí, también. Sí. ¿Está? Yo creo que hoy nos quedamos con una parte muy pequeña. Hice una experiencia en la cual estaban en un curso un grupo de profesores y en otro curso un grupo de alumnos de profesores de la secundaria. Y en otro un grupo de chicos de sexto grado de primaria. Entonces a los dos le dimos la misma actividad para que resolvieran por ese camino. Y busqué de generar condiciones para poder evaluar los dos. ¿Está? Cuando terminaron tenían que medir todo. Por ejemplo, tenían que hacer un aparato y tenían que ver hasta qué carga soportaba. Cuando estaban los chicos, se terminaban haciendo un 60% más de resistencia que los grandes. Otra de las cosas era que los elementos que se le daban estaban medidos. Entonces, cuando terminaban el trabajo, habían usado 80, se le había dado 100. O sea que habían, y el otro 20 estaba tirado porque se había roto. Entonces el uso del recurso había sido el 80%. Es increíble. Y los pibes te levantaban ese nivel. O sea, tenemos una generación y un montón de generaciones que vendrán con la posibilidad de desarrollar más capacidades que las que tenemos hoy. Te estoy escuchando atentamente. Bueno, estás hablando de educación técnica en este caso, ¿no? Y eso va para todos. Va para todos, pero quiero que te detengas un segundo ahí. Es importante, Luis Amores, porque, ¿por qué hay tanto encono con la educación técnica por parte de este gobierno? O sea, porque siempre estuvo fuertemente vinculada al desarrollo de la industria. Decímelo vos. No, quiero que vos me lo digas. ¿El sabio acaso vos, no yo? Es cara. ¿Porque es cara? Es muy cara. Bueno, pero está fuertemente vinculada, anclada con toda la necesidad de los profesionales que necesitas para desarrollar todo lo que es muy cara. La producción. Pero, hace unos cuantos años atrás, cuando se larga la Ley Federal de Educación, sí. Hay varias cosas. Una, que nosotros en Argentina tenemos un sistema educativo de educación técnica que da títulos habilitantes. Sí. ¿Está? Vendría a ser como un profesional, tiene firma. Y eso en el resto de América en general no lo tiene. Tiene una formación profesional que es operativa para manejar una máquina y todo lo demás, pero no tiene un certificado habilitante. Entonces, cuando se estuvo estudiando la parte del Mercosur, querían que toda la educación, o sea, que cada uno pudiera pasar de un país a otro sin tener que rendir. Entonces ahí, adiós educación técnica. En ese momento, a nivel de la provincia de Buenos Aires, tuvimos una reunión con un grupo de directores, con gente de autoridades de educación, y nos plantearon esto. Y que había que hacer un proceso de transición. Cuando yo volvía de La Plata, iba llamando a cada uno de los directores. Por suerte había un compañero que le dije, maneja vos. Yo llamo a los directores. Eso fue un 3 de septiembre. 13 de septiembre, el día 14, nos reunimos todos. Esto te estoy hablando de año 92, 93, ley federal. Y antes de la promulgación. Y empezamos a hacer un trabajo para que no la cerraran. Sin saber que estábamos salvando la educación técnica, al menos en ese paso. Doble tiempo, con lo cual significa un 60% más de docentes.
máquinas. Porque otra de las cosas que nos quisieron vender es que la educación virtual podía reemplazar a la educación real. ¿Está? O sea, nos vendían... Lo de Colón y los vidrios de colores se sigue repitiendo a lo largo de toda la historia. A lo largo de la historia. ¿Está? Y los van a seguir intentando repetir. Y lo van a seguir intentando. Entonces, a ver, la educación técnica, y todavía mejorada, porque nosotros antiguamente teníamos una educación técnica donde muchos de los profesores trabajaban en la industria. Yo fui trabajando siempre en la escuela, con título habilitante y todo lo demás, pero trabajaba en la industria, en la mayoría del tiempo en capacitación. Y lo que yo captaba cuando iba y hablaba con mis alumnos, le digo, miren, ojo que ese sensor no anda tan bien para tal situación. Los pibes abrían los ojos, y eso me lo daba la industria. No me lo podía dar ningún curso. Claro. ¿Está? Entonces, hoy se eliminó toda esa parte. ¿En dónde se realimenta el profesor para tener el conocimiento actualizado? Hoy no tiene dónde, ¿no? No tiene dónde. No tiene dónde. Y si tiene un cursito de 5 horas, claro. Y en 5 horas no vivís nada. No vivís. Porque Además, hay que vivir. Con la responsabilidad que implica por la transferencia que tenés que hacer luego, ¿no? Sí. Luis, se me está yendo el tiempo, vuela, te lo dije antes de que se enciendan las cámaras. Yo te dije que iba a tratar de hablar rápido. Es que hablaste rápido y hablaste con un saber que realmente yo estoy seguro que del otro lado te están escuchando como yo te estoy escuchando, que es un placer hacerlo y que la verdad que vale la pena volver a tenerte prontito por acá. Te queda un minuto y pico más o menos. Te quiero hacer un pedido, que en este minuto y pico me des tu impresión de qué va a pasar con los chicos de primaria, los chicos de secundaria, los chicos de la facultad, con este nivel, si continúa este nivel de descuartizamiento de la educación. Tendríamos que hablar de política. Hablemos de política, tenés un minuto y medio, es todo tuyo. ¿Cómo es? Vamos a resistiré. Hay que resistir, no hay que dejar que nos atropelle. En determinado momento en la escuela, eso era la reunión con los directores. Con los profesores de práctica, me dicen, no, pero nos dicen que tenemos que dar. Y bueno, algunos entraron en la pavada porque es más fácil abrir un libro que no te ensucias a mover una máquina que te engrasás. ¿Está? Y me dice, pero no, ¿va a venir la inspectora? Le digo, mira, si viene la inspectora, a ver, salvemos la gallina de los huevos de oro. ¿Qué vienen los chicos acá? ¿A hacer práctica o a hacer teoría? No, a hacer práctica. No matemos la gallina de huevos de oro. Eso desde el punto de vista. Y la educación hay que, o sea, por suerte tenemos muchos compañeros activos. Yo creo, no por suerte. Por mucho producto de luchar. A ver, los otros días, no sé de quién afané una frase y puse en un grupo, quisieron enterrarlo y no se dieron cuenta que éramos semilla. ¿Está? A mí, recorriendo algunos lugares que vos te podés imaginar, hablaba siempre al final de la recorrida, ¿y qué les pareció? Y bueno, es deprimente por lo que pasó acá, ex-ESMA, se la memoria. Digo, mira, para mí es la imagen de la victoria. Pasaron un montón de cosas y siempre hay gente que quiere luchar. Siempre hay gente que quiere luchar. Y no pierdan esto de imagen. Para nada. Me parece que hay una lección en todo esto, ¿no? Y también un factor importante que es la acumulación de la lucha y del cuidar a la gente, ¿no? O sea, podía haber sido mucho más significativo el daño que está haciendo este proceso político neoliberal sobre lo fundante que es la educación, el saber, sí, el conocimiento. Y si no llegó a hacer tanto daño es producto no solo de una capacidad de resistir, sino también de la experiencia acumulada, del saber acumulado, que ayudó a que esto se mantenga, se pueda haber evitado que sea peor o que siga siendo mucho más
oscuro de lo que nosotros imaginamos. Luis, ojalá que te tengamos muy pronto por acá, nuevamente, que podamos seguir hablando. La puerta en este programa van a estar siempre abiertas y honestamente para nosotros es un halago enorme y ojalá que todas las redes puedan difundir esta entrevista porque hay mucho saber en todas las palabras que él fue volcando y me parece que el hombre sigue educándonos a todos un poquito. Luis, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Nos vemos en estos días, seguramente, ¿no? Chao.